programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos. Y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción del programa está Kenyen Jaramillo, en los controles está Ignacio Muñoz, en los estudios en Caracas, Neomar Hernández, y desde Israel les saluda a esta hora Daniel Lara. Les recordamos que pueden sintonizarnos también a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden vernos a través de Periscope también, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750. Y si son masoquistas o fanáticos del programa, pueden escucharlo en diferido tantas veces como gusten en la página lacavilla.com y a través del canal de YouTube de la estación. Radio Caracas Radio en YouTube para escucharnos en diferido. Bienvenido, don Daniel. Aprovecha el tiempo que no habíamos aprovechado el día de ayer por los problemas de la comunicación. ¿Cómo te va? Me va muy bien, Neomar. Debo decirte algo y debo decirle algo a la audiencia. Debo agradecerle pero de verdad, o sea, no es un decir, a toda la audiencia de este programa y de esta emisora, que por distintas vías y distintos mecanismos me han hecho llegar saludos, informaciones y muchos datos. Neomar, uno se entera de cosas de Venezuela aquí más que cuando está en Venezuela, chico. ¿Pero qué se puede decir de Venezuela desde Israel? Me tienes intrigado con eso. Te he hecho un cuento. A ver. ¿Tú sabes a cuánto llegó el dólar hoy? Si me vas a hablar de eso, por favor no me deprimas, ¿no? No, porque... ¿Qué crees tú que debería estar, la gente del Banco Central debería estar muy preocupada, ¿verdad? No, claro. Por lo que está pasando con el bolívar frente al dólar. Entonces, el día de hoy, a las 10 de la mañana, hora de Caracas, en el piso 23 del edificio del Banco Central de Venezuela, se hizo un conversatorio. ¿Adivina sobre qué? ¿Sobre el bloqueo de Estados Unidos a la República de Norcorea. ¿Y qué tiene eso que ver, no, con el dólar? ¿Y qué nos importa a nosotros Norcorea, chico? ¿Verdad, chico? Bueno, el Banco Central, en vez de estar discutiendo y hablando con los venezolanos sobre la situación cambiaria, está hablando de Norcorea, donde está este muchacho que tiene el pelo, que se hace este corte tuki, y que cada vez que amanece de mal humor lanza un cohete. Sí, vea que él se hace un corte bien interesante, ¿no? No, se hace un corte de todo tú y oye, está bien papeado él, ¿no? Bueno, ese no tiene problema con la dieta de Maduro, ¿no? No, fíjate tú, ayer nosotros hablamos de algo, Neomar, y vamos a hablar de algunos temas hoy también, pero ayer un oyente me decía algo interesante a través de nuestro canal en YouTube, que siempre hay muchos comentarios. Me decía que a él le preocupa la cuestión de que se discuta con tanto ahínco como una de las cosas que más hay que pedir, lo del canal humanitario. Sí. Porque, tiene razón, Norcorea tiene 30 años con un canal humanitario abierto y eso no ha significado la caída del régimen comunista. Pero a ver, explícate mejor, ¿cómo es eso que en Norcorea funciona un canal humanitario? Te informo. En Corea del Norte, el comunismo ha asolado ese país. Claro. Y lo ha convertido en productor nada más de zozobra.
O sea, en Norcorea lo único que se produce es zozobra, muertos y preocupaciones. Entonces, la producción de alimentos en ese país es prácticamente nula. Y desde hace 25 años, quizás un poquito más, desde que estaba en el poder el sucesor del fundador de Norcorea. El fundador de Norcorea fue Kim Il-sung. Su hijo, Kim Jong-il, recibió, por supuesto, los despojos de lo que su papá hizo. Y empieza entonces él a buscar una reconciliación con Corea del Sur, una reconciliación con el Japón, que fue un poquito más difícil, y una búsqueda de fortalecer su relación con China, tratando de aliviar la situación que tenía por el desarrollo de su programa nuclear y programa balístico y sus amenazas, para que le empezaran a dar para que le abrieran un canal humanitario entregando comida a través de las Naciones Unidas, etcétera, porque en determinado momento en Norcorea hubo inclusive documentados casos de canibalismo. Imagínate tú. O sea, no es que se comían a los perros ni a los gaticos, sino que se comían entre ellos mismos. Bueno, dicen que en las calles de Norcorea no hay ni perros ni gatos. Eso ya te da una idea. Yeah, es un signo interesante. Eso ya es un signo interesante. Entonces, con todo eso, hay que decir que la cuestión de los canales humanitarios, bueno, en Somalia, ¿cuántos años tienen dando un canal humanitario a las Naciones Unidas para alimentar a la gente? El hecho de que haya un canal, yo no estoy diciendo que no debe haber un canal humanitario. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que un canal humanitario es para atender situaciones de gravedad en el campo humanitario, que en Venezuela sin duda alguna lo hay, pero un canal humanitario no tumba a ningún gobierno. Eso es necesario que lo sepan, que no es el canal humanitario una fórmula para sustituir a un régimen. No lo ha sido y no lo será. No, es que es casi obvio, Daniel, es casi una tautología, porque cuando tú, y yo lo decía ayer, yo estaba dibujando un escenario, cuando tú das o tú organizas el tal canal humanitario, que es muy necesario puede serlo, para apañar un poco la situación tan calamitosa que tenemos, eso queda, digamos, en términos logísticos, su administración en manos del gobierno central, porque, claro, esto seguramente tiene sus bemoles, ¿no? O sea, probablemente sea vigilado por organismos internacionales, porque nadie te va a regalar comida y medicamentos así, digamos, dadivosamente y sin ningún tipo de supervisión, pero quien va a administrar esto, además por la estructura, y quien cuenta con la infraestructura, con la planta, digamos, en términos institucionales instalada para poder distribuir toda esta cantidad de cosas, es el Estado central. O sea, olvídese de que el canal humanitario se lo van a dar a una gobernación, por ejemplo. Puede ser que haya un programa coordinado, pero eso se lo otorgan, digamos, las organizaciones internacionales, o es lo que uno piensa, se lo deberían otorgar al gobierno central, que quien es porque maneja las policías, quien es el que maneja a la Fuerza Armada Nacional, o quien tiene una vinculación con la Fuerza Armada Nacional, quien tiene una vinculación con el sistema público de salud, con el sistema, digamos, los sistemas que atienden el tema de la alimentación venezolana, quien está dado a hacer o ejecutar ese programa. Entonces, no tiene en el plano de la lógica ningún asidero el pensar que el otorgamiento de tal canal humanitario pueda debilitar al gobierno central en términos de su popularidad, si es que la tuviese, o en términos de su favoritismo electoral, si es que lo tuviese. Todo lo contrario, y es que sobre todo lo contrario, y atendiendo esa hipótesis, es que yo puedo pensar en que estos tipos serían tan malos como ya han demostrado ser en el pasado, que en una eventual elección utilizarían eso hasta como chantaje. Por supuesto, yo estoy quizá exagerando un poco porque, reitero, esto no te lo van a dar así, y más con todas las sospechas que hay sobre los manejos que tienen las autoridades venezolanas. No es que te van a dar los alimentos así a manos llenas y tome y haga lo que usted quiera con eso, pero lo tiene que administrar por concepto de lo que es el gobierno y de lo que son lo que es el Estado en cada uno de los Estados-naciones, el gobierno central. Eso no se lo van a dar a una organización, digamos, particular, ¿no? Bueno, pero te digo algo ahondando sobre el tema. Por eso es que es necesario aquella frase que dice: ten cuidado con lo que desees porque se te puede convertir en realidad. En Somalia, y yo recuerdo, por cierto, y quiero enviarle un saludo a mi buen amigo Alberto Franceschi. Hace como año y medio, 2 años, yo tuve una conversación con Alberto y yo le decía, él me decía, bueno, ¿y qué escenario ves tú en Venezuela? Y le digo, bueno, un escenario como el de Somalia. Y Alberto Franceschi, que ustedes conocen, el verbo de Alberto y su
forma cruda de ver la realidad venezolana, algo extremista para algunos, Alberto Franceschi me dijo, no, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre a ti hacer esa comparación? Eso es imposible. O sea, Alberto Franceschi te dijo a ti loco. Alberto Franceschi me dijo a mí loco por haber dicho que Venezuela Alberto, que no es que yo lo esté diciendo, pero Alberto, que por lo menos la mitad de las personas que lo oyen dicen que está loco. Él te dijo loco a ti. Bueno, o sea, tú estás más loco que Alberto Franceschi. Yo te digo, Neomar, te digo algo que me enseñó mi amigo Carlos Teixeira. Ajá. Alberto Franceschi es mi amigo, mis amigos no tienen defectos. Así es. Y entonces yo no tengo defectos tampoco. Entonces. Tú tampoco tienes defectos, Neomar. Está muy bien. Por eso es que te pido que sigas siendo mi amigo. Si se te ocurre dejar de serlo. No, yo sé lo que significa eso. Lo he constatado, Daniel, en el pasado, con muchos que fueron tus amigos, ¿no? Pero mira, Neomar, en Somalia, la ayuda humanitaria, para lo que sirvió fue para darle más poder a las bandas que controlan los territorios de Somalia, que es un no país, un ex país, como diría nuestro profesor Agustín Blanco Muñoz. Es un país desgajado donde determinados pranes, por llamarlo en nuestro lenguaje, controlan cierta parte del territorio. Entonces, la ayuda humanitaria, que a quien la entregan o a través de los mecanismos que lo entreguen, siempre termina en manos de estos grupos armados, que lo distribuyen en función de sus propios intereses. Entonces, es necesario que quien esté hablando de ayuda humanitaria entienda que hay mecanismos para realizar esa ayuda humanitaria y hay también formas de hacerlo. Y les digo algo, y se los digo, y voy a tratar de no decir ciertas cosas porque ustedes entenderán bien. El famoso dicho de que hay que dar con la derecha y que la mano izquierda no se entere, es una realidad. Hay mucha gente que puede ayudar y que está ayudando y no lo dice. Porque en efecto, decir, yo estoy haciendo esto o lo otro, podría significar que esa ayuda no se dé. Y hay muchísima gente ayudando, utilizando mecanismos antiquísimos de civilizaciones y de culturas y de sociedades acostumbradas a la persecución y a la clandestinidad, y que a través de los mecanismos de esas sociedades y de las organizaciones antiquísimas que tienen, han logrado hacer llegar ayudas. Esa es una forma también de ayudar. No hay que esperar a que venga la Cruz Roja y que venga la ONU. Cualquier venezolano en cualquier parte del mundo bien organizado puede hacer llegar ayuda humanitaria, y lo están haciendo muchos. Ojalá seamos más los que podamos hacerlo. Daniel, antes de ir al corte de este primer segmento y ya venir con nuestra invitada en el corte siguiente, voy a comentar brevemente este tema que no se puede pasar por alto, este tema de una especie de pugnita interna, yo no sé si a veces hasta artificial, entre sectores vinculados a la alta nomenclatura gobernante de Venezuela. Y voy a personalizarlo en el ahora fiscal, devenido en fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, y el expresidente de PDVSA y ahora funcionario o embajador del gobierno venezolano en la ONU, Rafael Ramírez. Hoy circuló profusamente por redes sociales, portales informativos y todo lo demás a través de una información que tenía origen en la agencia Reuters, la destitución de Rafael Ramírez en ese cargo. Ustedes saben que en días precedentes se conoció que además un hermano de Rafael Ramírez, en medio, por supuesto, de una andanada de denuncias, de destituciones, incluso llevados a juicio, muchos de los funcionarios o de los gerentes de PDVSA, de Sitwe, de todo lo demás, que Rafael Ramírez habría sido destituido, ¿no? Y un hermano de Rafael Ramírez, el señor Fidel Ramírez Carreño, está vinculado a una empresa que está en el ojo del huracán. La empresa se llama KCT y es un consorcio que tiene base, entiendo, en Miami, ¿no? Y el tema es la corrupción, ¿no? Pero a mí me asombra, cuando lo vi en días recientes también, Tarek William Saab, que ahora lo han tomado como especie de paladín de la lucha por la anticorrupción en Venezuela, por los manejos limpios del poder y todo lo demás. Y ayer leía yo, al también periodista Casto Cando, yo no sabía esto. En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, específicamente de los Estados Unidos, señala directamente a Tarek William Saab por contratos irregulares con una constructora de nombre Concord, 85 contratos en específico. Entregas irregulares allí, me imagino que vinculados a licitaciones que no tienen ningún tipo de transparencia y todo lo demás. Pero a mí no me importa, o sí, tiene algo de importancia, pero yo no me voy a quedar en el hecho de si Tarek William Saab es corrupto o no, de si Rafael Ramírez lo es o no, porque
para empezar, yo creo que toda esta actitud que asume Rafael Ramírez con que él es uno de los hombres de Chávez y todo lo demás, tiene que ver con una especie de justificación a posteriori. Es decir, si yo hice algo malo es porque Chávez me dejó hacerlo. De hecho, me propició hacerlo. Y yo creo que en el fondo esto es así. Chávez puso a Rafael Ramírez allí en PDVSA para que justamente administrara los dineros de PDVSA como una especie de caja chica, elección tras elección, ¿no? Y para hacer y deshacer en el proyecto megalómano que presidía Hugo Chávez. Pero el hecho concreto acá es que, fíjese usted como siempre, las tales revoluciones buscan chivos expiatorios y andan en un proceso de purga permanente. Porque dado que van de fracaso en fracaso, y los fracasos económicos son las más de las veces los más frecuentes de ellos, siempre necesitan buscar al culpable cuando la culpa es del conjunto y la culpa es de la revolución en pleno, si es que se puede hablar de revolución en cuanto a estos fenómenos, ¿no? Bingo. Entonces, bingo, han cantado bingo, Neomar, discúlpame que te interrumpa, pero es que creo que eso que has dicho es lo fundamental. Mira, cuando Rafael Ramírez dice que él es de los de Chávez, hay que tomarle la palabra. Es verdad. La destrucción de las empresas básicas de Venezuela y la destrucción de Venezuela no fue obra de Rafael Ramírez ni de Nicolás Maduro. Ellos lo hicieron por mandato de Hugo Chávez. Y eso es una cosa que hay que decirlo. Y eso no se puede seguir. No, que si los chavistas originarios y los maduristas y no sé cuánto, y yo soy chavista pero no madurista y tal y más cual. Y yo me llamo Nickmer y yo me llamo Navarro. No. Son todos caimanes del mismo pozo. Y ahora lo que a mí me preocupa, Neomar, y yo quisiera que tú me dijeras, tú que eres una persona tan acuciosa y que investigas las cosas antes de decirlas. El señor Rafael Ramírez no tenía un juicio internacional abierto por haber sido responsable de la utilización de las cuentas de PDVSA para casos de legitimación de capitales, inclusive de actividades provenientes del narcotráfico en los Estados Unidos. Si eso es así, el señor Rafael Ramírez, al perder su cargo diplomático, ha perdido lo único que lo protegía de una detención fuera de Venezuela. En este momento en el que estamos hablando, estimados amigos, Rafael Ramírez, ¿quién es? Rafael Ramírez es un tipo acusado por la justicia internacional, número 1, acusado por la justicia venezolana, número 2, y número 3, sin protección en Venezuela, porque el régimen lo está persiguiendo, o por lo menos así lo parece. Y número 4, sin protección diplomática en ninguna parte. A Rafael Ramírez, ¿qué le queda en este momento? No más le quedan 2 cosas. Cooperar. O pedir asilo en algún país que se lo dé. Ojo, ha sido desmentida por él mismo, y esto lo riega también el Wall Street Journal a esta hora de la tarde. Esto es más reciente, hace cosa de una hora, que haya sido destituido, pero sonó demasiado en la mañana, y cuando el río suena, piedras trae. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta estamos con Claudia Rivas, socióloga, hablando, Daniel, del tema de la emigración venezolana. ¿Cuánto hay de verdad en que los venezolanos se quieren ir demasiado y no quieren volver? Eso lo vamos a hablar el día de hoy con Claudia. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en el Zapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema, o las deliciosas crepes dulces y saladas con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos del Zapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Zapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reina en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti. La voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, y ya nos acompaña acá Claudia Vargas Rivas. Claudia Vargas es socióloga de la UCB, creo. Además es egresada recientemente de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Y se ha especializado, Claudia, en ser una de esas personas que estudia el fenómeno de las migraciones en Venezuela, sobre todo de la emigración, que es quizá el signo característico de nuestros tiempos en términos de cómo se mueven los venezolanos con respecto a nuestros países vecinos y no tan vecinos, porque hay venezolanos hasta en Australia y en muchas partes del mundo. Daniel, si quieres arranca tú. Sí, yo quiero desde aquí, precisamente, ¿no? Desde fuera de Venezuela, quisiera preguntarte, Claudia, algo que estoy viendo aquí en Israel, que vi incluso en España, a mi paso por España, y que vi a mi paso por Bogotá, que es la gran cantidad de gente joven que se ha ido de Venezuela, fundamentalmente gente joven, que te habla de lo que significó para ellos dejar a sus padres, dejar a sus abuelos. Venezuela se está convirtiendo, por arte y magia de la emigración, en un país de abuelos sin nietos y de padres sin hijos, Claudia. Sí, bueno, qué bueno que mencionas el caso de Bogotá, porque yo recientemente estuve allí hace un par de días. Y efectivamente, bueno, la cantidad de venezolanos que vi allá fue impresionante, y creo que no es un tema solamente de Colombia. Obviamente Colombia, como tradicionalmente es la migración, pues está en un país vecino y bueno, por lo general las personas tienden a irse, o por lo menos usar de escala el país que está como más cercano, ¿no? Pero efectivamente, o sea, el típico nido vacío que se conoce en psicología, pues es lo que tenemos acá, y no precisamente porque la gente se está independizando, sino porque la gente se está yendo del país. Y ya no es un tema solamente de los jóvenes, o sea, es un tema de que estamos hablando incluso de segundas generaciones, es decir, aquellos hijos de esos abuelos españoles, italianos, colombianos, argentinos, etcétera, que recibimos a mediados del siglo XX, pues están regresando a sus países de origen. Entonces, bueno, no
esto, así como han cambiado las cosas en el país, pues también ha cambiado el proceso de migración en Venezuela. Claudia, cuando se habla en términos cuantitativos de la emigración venezolana, si lo queremos circunscribir para no ponernos melancólicos ni estar dándole muchas vueltas al proceso completo del chavismo, vamos a circunscribirlo al tema de Maduro. Desde que llegó Maduro al poder, se han hecho estimaciones de cuántos venezolanos al día de hoy han salido de nuestro país. Bueno, exactamente cuántos desde Maduro no existe porque, bueno, nosotros ni siquiera tenemos cifra del último censo del 2011. O sea, hasta hoy no se ha publicado nada. Y tampoco medimos migración, no medimos emigración. Entonces, bueno, nosotros estimamos dentro de la línea de investigación que hay aproximadamente entre 2.500.000 a 2.800.000 venezolanos fuera de Venezuela en los 18 años que lleva el chavismo en el poder. Por supuesto, las coyunturas políticas son como puntos de inflexión, ¿no? Casi siempre la persona o las personas que tienen intención de emigrar, pues esperan como ese proceso electoral o ese punto de inflexión, tal como lo acabo de decir, para saber si se terminan o no de ir de Venezuela. Y obviamente la elección de Maduro fue uno de esos puntos de inflexión. Claro, pero hay un dato importantísimo, Claudia, Neomar. Para estimar, ¿no? Por supuesto que no es científico, pero nos permite hacer una estimación, que son los números arrojados en la consulta del plebiscito del 16 de julio fuera de Venezuela. Por ejemplo, aquí en Venezuela, aquí en Israel, donde yo estoy en este momento, no hay embajada de Venezuela. ¿Okay? Y en Venezuela no hay embajada de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Que los datos que tenemos son siempre extraoficiales, que de alguna manera algunos de esos datos también se mantienen bajo reserva, porque estamos hablando de ciertas cuestiones de seguridad para la comunidad que es necesario tenerlas a buen recaudo. Pero lo fundamental que yo te puedo decir es que aquí, cuando se hizo el plebiscito el 16 de julio, solamente en Jerusalén, votaron 800 personas, sin contar los votos que hubo en otras ciudades como Tel Aviv, que fue el otro centro que se dio. Entonces, estamos hablando de otra cosa, que bueno, que aquí en Israel me he encontrado cantidad de venezolanos por todas partes. Impresionante. Y no precisamente de paseo. Sí, Claudia, eso de hablar de Israel, y voy con lo de Daniel también, habla de la multiplicidad de nuevos países o nuevos nidos para estos venezolanos que, como aves que dejan el nido materno, están buscando nuevo asiento, ¿no? Nuevo lugar para echar a andar proyectos de vida. Podríamos hablar de una emigración, Claudia, que es múltiple en cuanto a sus destinos y en cuanto a la forma de acometer esa migración, porque antes la gente, por ejemplo, pensaba, me voy a los Estados Unidos, a Miami, porque en Miami hablan muy bien el español. Estamos hablando, Claudia, de que en Israel tienes que hablar inglés, juro, o tienes que hablar hablar en hebreo, ¿no? Entonces estamos ya en otro tipo de migración, ¿no? Y creo que es interesante ese fenómeno, ¿no? Sí, qué bueno que mencionan esos dos datos específicamente, porque claro, en inicio la gente se iba a Europa, ¿no? Esta estimación nosotros la hacemos, ¿por qué? Porque consideramos a los venezolanos que están ilegales, que por cierto participaron en el plebiscito, porque la condición era tener un pasaporte y su cédula venezolana. Entonces significa que este dato no está tan subestimado. De hecho, lo tengo aquí entre mis anotaciones. Lo segundo es que no contamos, por ejemplo, los doble nacionalidad. Es decir, tú eres español y entras a España con tu pasaporte de la comunidad y pues no te cuentan como venezolano, te cuentan como español. Y hay muchos exacto. Además, hay mucha gente que también se ha ido previo a estos 18 años que no se involucra necesariamente ya con los temas de Venezuela por la cantidad de tiempo que tiene afuera. Entonces, casualmente, yo tenía un comparativo acá de la cantidad de venezolanos que registró el plebiscito, que fueron 693.789. O sea, eso es mucho más que lo que dice la Organización Internacional de las Migraciones, que lo que dice el Banco Mundial. De hecho, junto con el profesor Iván de la Vega, sacamos un artículo en el año 2014, donde ya con las propias cifras del Consejo Nacional Electoral, que no se actualiza del 2012, que dice que tiene 100.495 venezolanos registrados, que por cierto tienen que estar legal para poder estar registrado en el CNE en el exterior,
pues ya teníamos venezolanos en los 5 continentes, con las propias cifras del CNE. O sea, significa que efectivamente hay una multiplicidad de destinos. Obviamente, desde el tiempo de Maduro para acá, han cambiado los destinos y se tiene preferencia hacia los países latinoamericanos. O sea, ya no es tanto el tema de que sea un país desarrollado, sino también que se puedan ir a donde estén mejor. ¿Okay? El asunto es, Claudia, que cuando se habla de irse a un país desarrollado, llegamos al punto que en este momento en el que estamos hablando, el sueldo mínimo de Venezuela llevado al dólar real, que es el dólar negro, el sueldo mínimo venezolano está por debajo del sueldo mínimo de Cuba. En tal sentido, muchísimos venezolanos sienten, y eso lo vi yo en Bogotá cuando pasé por Bogotá recientemente, prefieren escaparse caminando a Colombia a vender chucherías en el Transmilenio de Bogotá que trabajar por un sueldo mínimo en Venezuela. Vamos a ir al corte comercial, pero al regreso vamos a hablar de esos venezolanos que se van porque peor es nada, porque quedarse en Venezuela es morirse de hambre, y también un poco, Claudia, de lo que significa para los que se quedan, porque se van los muchachos y dejan a sus padres y dejan a sus abuelos. Eso sería bueno que al retorno de estos comerciales conversáramos. Ya venimos con esta interesantísima conversación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal.
pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Le preguntaba Daniel a nuestra invitada Claudia Vargas el día de hoy, socióloga y magíster en ciencia política, especializada en el tema de la emigración venezolana. ¿Qué ocurre con los que se quedan? Y es que si queremos ser generalistas, aunque a veces es un pecado porque no todas las historias son iguales, sucede mucho, Claudia, que se van jóvenes, y estamos hablando de jóvenes que o terminan la carrera profesional universitaria o la dejan a medias o simplemente ni la terminan, sino que sacan el bachillerato y se van a hacer cualquier cosa. Y se quedan sus familiares, padres, abuelos, tíos. O sea, la gente que se queda es mayormente gente un poco más avanzada en edad. Y esto estoy hablando de nuevo, en términos generales, porque no es que todos los casos sean iguales. Pero partiendo de que eso es así, luego hay una realidad donde estas personas que se van, por lo que decía Daniel, de que el sueldo normal que devengan haciendo cualquier cosa, cualquier trabajo en cualquier parte del mundo, es mayor en montos diarios de lo que podrían sacar acá en un mes con un sueldo normal de un venezolano, terminan manteniendo de alguna manera a esas personas que se quedan a través de lo que usted como le quiera llamar, remesas, ayudas, transferencias. Se da un proceso donde Venezuela, y lo estamos viendo además, pasa por una crisis hiperinflacionaria, en donde los precios cambian casi que por hora. Estoy exagerando un poco, pero hay precios que cambian de un día para otro. Y la única manera de amortiguar eso, de que algunas personas puedan sufragar esos costos, es manejándose en monedas duras, en moneda extranjera, en euros, en dólares, y es que estas personas que están afuera le envíen algunas cantidades en dólares o en euros. ¿Cómo está el tema de las remesas en Venezuela? Visto además, Claudia, el caso de lo que pasó Cuba y de lo que aún pasa, donde muchos cubanos vivían, era de lo que sus familiares afuera le mandaban a través de casas que se dedicaron, y hay muchísimas en Cuba. Hay un documental en estos días de National Geographic sobre eso, sobre las casas y las remesas allá en Cuba. ¿Cómo se ve este tema ahora en Venezuela? Que parece que es nuevo. Esto no era normal en los ciclos migratorios pasados, ¿no? Sí, bueno, justamente el tema de las remesas, como muchas cosas en Venezuela, pues no está institucionalizado. Nosotros estamos aprendiendo a convivir con la inmigración. Y mucha gente dirá, bueno, pero si tenemos años que la gente se está yendo. Sí, pero esto es un proceso que ha ido cambiando. O sea, nosotros en principio teníamos personas que se iban a estudiar y regresaban. Después teníamos personas que, bueno, profesionales que se iban. Tú bien lo acabas de decir. Después había personas que buscaban al menos obtener la licenciatura para poder emigrar. Pero ahora estamos viendo jóvenes que prefieren dejar la carrera a media justamente para ayudar a los que se quedan. ¿Qué pasa con los que se quedan? Los que se quedan, bueno, de alguna manera esperan como la ayuda del exterior, y no solamente en moneda, sino también en medicinas, en comida, en artículos de higiene personal, porque nosotros hemos llegado a tal punto que esas son las ayudas humanitarias privadas que nosotros recibimos del exterior. Entonces el tema de la figura de la remesa no está institucionalizada, ni va a institucionalizarse, porque nosotros tenemos justamente este cambio implícito, ¿no? Es decir, la gente que manda monedas del exterior, que debo decir, cualquier moneda ahorita es mayor, es más fuerte que el Bolívar, lamentablemente, y justamente Daniel hacía el caso de Colombia. Pues bueno, lo que hace la gente es que a través de intermediarios privados, entonces envía a sus familiares, y bueno, las personas hacen el cambio acá, donde no usan necesariamente las casas de cambio y donde tampoco la economía nacional se ve beneficiada, porque obviamente el dólar entra vía paralela, porque es más conveniente para las personas. La gente manda la misma cantidad de dinero mensual. De hecho, ahorita que estuve en Bogotá, estuve hablando con un par de personas que mandan remesas en pesos y dicen, mando la misma cantidad de dinero mensual y cada vez es más en bolívares.
Y quizá pudiera rendirle un poquito más, aunque no necesariamente, porque la inflación se va comiendo. La inflación también se está comiendo todo. Y esta inyección, digamos, de moneda o de bolívares que mandan estas personas también influyen un poco más en el problema de la inflación. No quiero que esto se interprete como, bueno, ahora también los emigrantes ayudan a la inflación, sino que, bueno, justamente como no está institucionalizado, pues obviamente es una inyección de dinero que ni siquiera se está produciendo en el país. Lo importante ahorita, además de todo esto, es cuando vemos las necesidades de los que se quedan esperando por los que se fueron, Claudia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo termina? Y quizás si analizamos ejemplos de otros países nos daría luces, pero cuando vemos, por ejemplo, y doy un caso real, el caso de de unos muchachos jóvenes que se van y dejan a sus padres y a sus abuelos, y entonces dejan a un padre que es hipertenso y no consigue sus medicamentos, y dejan a una abuela con diabetes y insulinodependiente, y entonces tienes no solamente, ya no es el tema de que tienes que mandarles dinero, sino que tienes que buscar la forma de enviarles las medicinas. Es decir, es una situación que va más allá de la remesa, porque las necesidades van más allá de las remesas. Lo que pasa es que yo creo que los venezolanos somos distintos en tantas cosas y las remesas también son distintas. De hecho, veía un emprendimiento de unas personas que ofrecían servicios de charcutería también para que los extranjeros o los que estaban afuera les pagaran, y entonces también las remesas vienen vía dinero, pero vienen también vía insumos, vía servicios, vía, si se quiere, en especias, como diríamos acá. Es decir, gente que presta un servicio acá o vende algún alimento. Exacto. Y ya te pide el pago afuera, familiares. Exacto. Que están afuera, y es una otra forma de encauzar esa remesa. Ahora, vamos a pasar al tema de la política que han tomado nuestros vecinos con respecto a Venezuela. Creo que hay varios casos, Claudia, tú me mencionabas algunos antes de comenzar formalmente la conversación, que ya en vista de los flujos migratorios que hay de venezolanos hacia esos países, y veía ayer, por ejemplo, una política que tiene Perú, otra que ha asumido Brasil también, han dado cuenta o cabida a programas de refugiados, de asilo político y de distinto orden para atender esos flujos migratorios de venezolanos, que a veces les cuesta también de alguna manera legalizar su situación de residencia, de trabajo en esos países. ¿Qué están haciendo nuestros vecinos? Colombia, por ejemplo, Ecuador, Perú, el mismo Brasil, Argentina, con respecto a estos flujos migratorios. Panamá, ¿qué se sabe de eso, Claudia? Bueno, los casos más sonados han sido Brasil, Panamá, que ahora está solicitando las visas, y bueno, Colombia. Lo paradójico de Colombia es que así como nosotros estamos aprendiendo a cómo es la inmigración, ellos están aprendiendo lo que es la inmigración. O sea, ellos nunca habían sido un país receptor. Ellos, cuando yo estuve recientemente allá, me cuentan que, bueno, ellos tradicionalmente salía gente por este tema de la violencia, el narcotráfico, los desplazados, ¿no? Pero entonces ahora ellos están viendo cómo hacer para recibir a estas personas. Bueno, evidentemente ya han sacado todo esto de la tarjeta de la tarjeta migratoria. De hecho, si uno se mete en la página institucional de Migración Colombia, hasta hace 2 semanas el primer mensaje era dirigido a los venezolanos. Vaya, ¿qué mensaje es ese, no? Sí. Que una página institucional de otro país tenga como inicio de entrada, ¿no? Su política sea directamente hacia unos venezolanos en específico. El tema del Roraima en Brasil es supremamente delicado porque nosotros estamos teniendo emigración de los indígenas, justamente por la crisis de que no encuentran qué comer. Además a eso se le suma la dificultad del idioma. Hay un tema de prostitución, los venezolanos profesionales haciendo cualquier otro trabajo que no tiene nada que ver con su área de especialización, que yo te comentaba hace rato. Bueno, nosotros tenemos una pérdida de capital intelectual en Venezuela, pero también en el destino, porque allá no están aprovechando, digamos, estos conocimientos que tienen estas personas. Entonces, bueno, hay algunas políticas que están tomando estos países justamente para blindarse, ¿no? Por lo menos las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, si reciben gran flujo de venezolanos, esas son unas islas con unas economías destinadas a actividades específicas del turismo. O sea, recibir un contingente inmigratorio importante, pues las descontrolaría muchísimo. Entonces, obviamente, tienen que blindarse. Tienen otro problema, además, los venezolanos cuando se van de Venezuela, Claudia, y me lo comenta acá una persona que, siendo venezolano, está viviendo en España.
nuestro buen amigo Joaquín Lombardi, que una de las cosas que a los venezolanos se les hace difícil cuando llegan a otro país, sobre todo a países desarrollados, es el tema de los impuestos, porque en los países desarrollados se paga impuestos por todo, para poder mantener el equilibrio social y todos los servicios y la seguridad social que se tiene. Entonces estamos hablando de venezolanos que inclusive tienen que cambiar el gran cassette que tenemos en Venezuela, donde no se paga por nada y a la vez se tiene todo porque la renta petrolera lo pagaba todo. Los venezolanos entonces terminan siendo en otros países esclavos de todos los complejos rentistas que vivimos en Venezuela también, ¿no? Absolutamente, es un tema cultural, ¿no? Digamos, yo siempre digo que uno cuando empaca sus cosas, sus títulos, lo que sea que se vaya a llevar, en alguna medida empaca también el tema de la cultura. Y el tema de la cultura ha traído problemas, y voy a robarme la frase de Neomar, dice, insisto, no todo, ni voy a generalizar, porque hay casos muy particulares, pero muchos de los problemas que han encontrado los venezolanos, o todo esto, esta minoría ruidosa, podríamos llamarla así, que han sido noticias por temas negativos, ha sido un problema cultural. O sea, están acostumbrados a que en Venezuela, como tú bien decías, bueno, el Estado es el protector, entonces ahora aquí ya sí hay una finalidad. O sea, ya hay que pagar unos impuestos, ya hay unos parámetros que seguir, y además hay castigo por desacatar la norma, cosa que no pasa acá en Venezuela. Entonces hay personas... no solamente de normas impositivas, sino que estamos hablando de las normas inmigratorias e inclusive de las normas de tránsito, que en Venezuela son prácticamente de adorno. O sea que terminamos viendo venezolanos metidos en grandes problemas en otros países por no estar acostumbrados a cumplir las normas. Normas mínimas de comportamiento a veces, ¿no? O sea, yo con esto no quiero decir, y creo que por ahí tampoco va tus comentarios, que los venezolanos exportamos el mal comportamiento, pero hay algunas personas que en efecto sí les ha costado adaptarse a otras sociedades, que no estamos hablando extremas en el cumplimiento de la ley, pero sí les ha costado adaptarse justamente por un tema cultural que además sea un tema cultural a veces negativo, que además se ha afianzado en los últimos 20 años. Bueno, y es que estamos en la no presencia del Estado de Derecho, y en un país normal hay Estado de Derecho, cosa que no tenemos acá. Vamos a hacer el corte, Claudia y Daniel, y volvemos ya con el último segmento de y así nos va, que ha estado muy bueno, pero se ha ido muy rápido. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política, y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y así nos va y tenemos ya la parte final de este programa sobre la emigración con Claudia Vargas Rivas. Daniel, te dejo el placer de hacer la última pregunta, una de las últimas preguntas. Creo que lo ideal sería leer algunos de los mensajes que a través de nuestro chat en YouTube, y lo voy a hacer fundamentalmente con los mensajes en el chat de YouTube, nos dejan nuestros oyentes, porque es el que más utilizan los oyentes que nos escuchan fuera de Venezuela. Así es. Y creo que su opinión es importante. Raquel López nos dice: en Venezuela se recibieron muchos extranjeros y los venezolanos decíamos que si no lo hacían en la entrada, la hacían a la salida. Lamentablemente nunca nos quejamos, solo ayudábamos, montaban negocios sin documentos y callábamos. Nos dice Carmen García Vilar: ojalá y todos los latinoamericanos que nos invadieron desde la nacionalización del petróleo agarraran a sus hijos y nietos y se regresaron a sus orígenes. Nos dice por acá Mari Rodríguez: creo que todos los presentes deberíamos seguirnos y crecemos como comunidad ante esta situación. En todo caso, en esos mensajes, Claudia, es lo siguiente, y con esto cierro. Los venezolanos nos quejábamos mucho de los inmigrantes y los veíamos como personas que venían a contribuir con la marginalización de las ciudades, a trabajar en oficios que los venezolanos no querían hacer, de buhoneros, etcétera, etcétera. Cosa que cuando un país vive en la pobreza, cuando un país vive en la miseria, es normal que sus ciudadanos salgan a ganarse la vida como mejor les parezca en otro país. Hoy los venezolanos como que estamos recibiendo a cambio el resultado de nuestra soberbia de los años de bonanza. Bueno, lo que pasa es que visto desde el punto de vista del nacional, uno entiende quizás que haya como esa ciertas características de xenofobia, aunque no lo quiero llamar tan así en el caso de Venezuela, ¿no? Pero nosotros sí teníamos mucha distancia con lo que eran algunas nacionalidades, sobre todo el tema de los colombianos, ¿no? Recuerdo que hubo un tiempo en el que había bastante rechazo hacia estas personas que venían, que además también venían huyendo de una situación difícil, ¿no? Entonces, obviamente yo sí pienso que hay una perspectiva del nacional de rechazar esta persona que, bueno, que te viene a quitar la percepción es que te viene a quitar tu puesto de trabajo, que te va a desplazar. Entiendo eso, pero sin embargo, nosotros tenemos que recordar que estamos en plena era de la sociedad global. O sea, de hecho ya en otros países ni siquiera se le está llamando a esto migración, sino movilidad. Es normal que las personas se muevan, es normal que la gente quiera conocer otras culturas, es normal que la gente quiera saber de otros países, incluso es normal que otras personas quieran moverse en diferentes ciudades, en diferentes nacionalidades. El problema Fíjate, Claudia, para atajarte, disculpa que te interrumpa. Tranquilo. Yo tengo tiempo diciendo acá en este programa que en efecto el Homo sapiens, eso que tú estás diciendo, el Homo sapiens por naturaleza es nómada. Exacto. Porque el Homo sapiens, desde que se empezó a caminar en dos pies y se bajó de la mata, busca el ambiente donde se le garantice su supervivencia. Por lo tanto, lo que es contra la natura es el sedentario. Si la gente siente que puede estar mejor en otro sitio y sobrevivir y continuar sus luchas, aunque sean sus luchas personales y no colectivas, no se les puede criticar por eso. Exactamente, es que, bueno, tú has atinado absolutamente en tu comentario, pero justamente el problema de Venezuela y el problema con la inmigración en Venezuela es que se está dando por razones negativas del contexto y
que además, a diferencia de esas personas que se mueven en otros países, nosotros no estamos reconectando con esas personas que están afuera. Es decir, hay conexiones privadas de grupos primarios con la familia, con los amigos, con el vecino, con el que va a llevar la medicina, con el que va a viajar para no sé dónde. Esas son las conexiones que nosotros tenemos, pero nosotros a nivel de formar una diáspora intelectual no lo tenemos, porque eso es una política pública que tiene que venir, como su nombre lo indica, desde el Estado, y eso no lo tenemos, pero ni cerca. Yo creo, Claudia, que un tema bueno, y ya vamos despidiendo, Daniel, para un próximo programa, porque evidentemente no se puede abarcar un fenómeno tan complejo como la inmigración venezolana en un solo espacio, en un solo tirón de un solo programa, es la virada desde los que están afuera hacia acá. ¿Hay un proyecto y cuál sería? Yo sé que no lo hay en realidad, pero ¿cuáles serían los rasgos para establecer un proyecto de que incentive a la vuelta a la patria de esos venezolanos que están allá? ¿Y qué piensan esos venezolanos que están allá? Hay dolor de patria, efectivamente, hay un sentimiento afectivo que les ligue con Venezuela, hay nodos o redes que les permitan, como tú dices, estructurarse más allá de la familia, con ese país que una vez se llamó Venezuela. Creo que es un buen tema para un próximo programa, pero te agradecemos muchísimo, Claudia Vargas, gracias por la invitación, por haber estado con nosotros el día de hoy acá. Bueno, una genial entrevista, Neomar, y una magnífica intervención. Gracias, Claudia. Y nosotros, bueno, nos vamos, Neomar. Bueno, nos vamos hasta mañana, cuando volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les dejamos con María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa